¿Qué hubo? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la comunidad Prometea X el día de hoy? El día de hoy va a ser algo diferente porque les va a tocar tolerarme a mí. Tengo mucho gusto de presentar el día de hoy al doctor Alejandro Rojas Marroquín. Y para mí es un privilegio porque nunca había presentado un evento así. Pero en Prometea todo se puede, todo se vale. Entonces me lo han permitido el día de hoy. El doctor Alejandro Rojas cuenta con una trayectoria formidable que contempla ser egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología UPIBI del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero ambiental en 2015. También ha realizado su posgrado en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada CICATA, unidad legaria del IPN, donde ha realizado una maestría y doctorado en tecnología avanzada. Por otra parte, y con más de Ay, 8 años hola realizando chicos, disculpen, no es que, bueno, estoy en un office, no encontré el Starbucks, pero pues a ver cómo lo hacemos. Estoy viendo si me pasan la contraseña, ahorita estoy usando mis datos, pero pues a ver cómo sale esto. Hola Ay. Mónica, no te preocupes, también Hola, tenemos el hola. gusto de también recibir a nuestra presentadora principal y guerrera, la doctora Mónica Jiménez, la cual va a estar retomando. Solamente denme oportunidad de acabar con la semblanza del doctor Alejandro y le damos. Retomando y con lo comentado, con sus 8 años realizando proyectos de investigación en el CICATA, con 4 artículos científicos publicados en revistas internacionales indizadas y otros 3 artículos en revistas internacionales de divulgación científica. También es importante destacar que ha participado en 4 ponencias en congresos internacionales de divulgación científica y en más de 10 participaciones en simposios nacionales. Como uno de los datos muy interesantes, también cuenta con la satisfacción de haber trabajado como profesor de asignatura en la Escuela Militar de clase de sanidad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nuevamente y con mucho gusto, presento al doctor Alejandro Rojas Marquín. Adelante, Mónica, desde aquí puedes tomarlo. Hola, ¿y cómo te encuentras, Alejandro? Vamos con todo. Muchas gracias, León. Gracias por la presentación. Y igual, si gusta tomar la palabra, Moni, yo me espero, ¿eh? No hay problema. Hola, no, muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Pues estas son las cosas que suceden en vivo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alonso, por iniciar esta transmisión. Muchas gracias, doctor. Pues ahorita ya atentos a su presentación. Un gusto. No, no hay ningún problema. Sí, yo sé lo que pasa siempre cuando estamos en vivo en esas transmisiones. Siempre es tanto complicado para adecuar los tiempos de todos y para comunicarnos, ¿no? Y si gustas, ya comparto mi pantalla, no hay problema. Sí, ya puedes iniciar. Gracias. Okay. Vamos a darle aquí. Ahí se puede ver. Sí. Listo. Muy bien. Pues antes que nada, un agradecimiento a las personas que organizan este tipo de pláticas de Prometea X, a Moni y a León, que ya estuvimos platicando un ratito ahí antes de comenzar esta presentación. Y pues ya gracias también de antemano por la presentación que hizo de mi semblanza, León. Y pues para comenzar esta presentación, antes quiero contestar o darle respuesta a una pregunta muy interesante, que es ¿cómo afecta el sonido a las plantas? Pues bien, se sabe que de manera natural las plantas siempre están en contacto con sonidos del ambiente, ya sea por el ruido que genera las frecuencias de la caída de una cascada de agua
o el movimiento de las mismas hojas con el viento. Las plantas siempre van a estar en contacto con el sonido. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que las plantas pueden responder a los estímulos acústicos generados por el hombre, es decir, el sonido artificial, ¿no? Estos autores, en la mayoría de las ocasiones, dicen que es benéfico, bueno, reportan la parte benéfica, que dicen que la exposición a ciertas frecuencias en las que están acostumbradas las plantas, pues estos pueden mejorar su germinación o su crecimiento. Sin embargo, o además de esto, hay algunos otros autores que indican lo contrario, o que han hecho estudios en los cuales pues se demuestra lo contrario, ¿no? Hay estudios en los que reportan que al nosotros irradiar con un sonido a ciertos rangos de frecuencia y de potencia de acústica, pues nosotros podemos llevar a cabo algunos daños dentro de las plantas. Y pues esto nosotros lo retomamos hace algunos años en Cicata Legaria, y pues decidimos darle un uso a estos estudios que teníamos previos, y pues nosotros tratar de controlar una maleza o una planta acuática que en diferentes países y en cuerpos de agua dentro del país pues se ha convertido en una problemática social y ambiental, ¿no? Y pues esta planta de la que les hablo, como les comenté en mi video introductorio, pues es el lirio acuático. Este lirio acuático, por la belleza de su flor de color lila, moradita, pues llama la atención de diferentes personas, y estas la llevan a sus países y la introducen en cuerpos de agua. Al no tener un predador natural, pues esta se convierte en una maleza. Esta plantita es proveniente de Brasil, del Amazonas, y pues en los diferentes países en los que se introduce, pues no tiene un predador, y esta se reproduce fácilmente. Además, esta se adapta a diferentes cuerpos de agua dulces, y es una planta libre flotante. ¿A qué me refiero con planta libre flotante? Pues en esta imagen de la derecha tenemos diferentes tipos de plantas. En este caso podemos ver algunas que están sujetas de su raíz al sustrato o al suelo del cuerpo de agua, y esta pues no le permite moverse. Sin embargo, el lirio acuático, o la planta que nosotros estudiamos, es una planta que no necesita estar sujeta precisamente al sustrato, lo cual le permite moverse libremente, y en los canales, pues esta se va a dispersar más fácilmente y va a adaptarse, y se va a estar reproduciendo un poco más fácil, ¿no? Con esto, esta plantita pues va a generar diferentes problemas. Dentro de los principales problemas que genera en los cuerpos de agua, pues va a ser el aumento de la evapotranspiración. Se ha demostrado, de acuerdo a algunos estudios, que al esta planta estar contenida en su mayor porcentaje de masa por una cantidad de agua, esta llega a alterar la transpiración de los cuerpos de agua en los que se ubica, y aumenta la evapotranspiración de 2 hasta 3 veces el agua de nuestro río, de nuestro lago, haciendo que estos prácticamente se sequen más rápido de lo común. Además, como esta planta guarda una gran cantidad de humedad y evita el paso de la luz, pues se generan también vectores, ¿no? Vamos a tener la propagación de insectos que van a estar o que pueden estar transmitiendo enfermedades hacia la población. Esto es también un problema social muy fuerte. También, además de esto, estas plantas presentan una hoja grande cuando alcanzan su adultez, un tipo roseta de aproximadamente unos 20-30 centímetros de diámetro. Y precisamente esta hojita que crece de esta planta, pues evita el paso del sol hasta nuestro cuerpo de agua. ¿Esto qué va a generar? Pues va a generar que nuestras plantas que se encuentran al fondo de nuestro río, de nuestro lago, pues empiecen a morirse porque no están haciendo fotosíntesis al no incidir o al no tener la incidencia de la luz solar. Con esto va a comenzar el proceso de descomposición de los cuerpos de agua al comenzar a pudrir, a descomponer los organismos que se encuentran en el fondo del agua, y con eso pues va a haber un aumento de la descomposición y de la putrefacción de nuestro cuerpo de agua, y asimismo de la eutrofización. Y por último, uno de los casos más graves pues es las consecuencias económicas que con esto trae, ¿no?
Esta planta, como les decía, es una planta libre, va a flotar y va a inundar los canales en los que se propaga, se va a infestar, y en estos casos, en los canalitos en los que nosotros los utilizamos como medios de transporte o como medios económicos para transportar los productos que vende la población, pues se infestan y impiden el paso de las canoas o de las lanchas que pasan a través de estos lagos, y pues ya tenemos un problema ahí económico, ¿no? Y bueno, cuando las personas se dieron cuenta de que esta planta era una problemática o generaba diferentes problemáticas, pues intentaron darle un control. Sin embargo, el primero o el más utilizado fue el método mecánico, que es el uso del recurso humano mediante rastrillos o dragas mecánicas, como lo pueden ver en esta imagen. En este caso, pasa la persona o pasa la máquina y va recolectando el lirio acuático y lo tira a un lado. Este método o mecanismo pues va a tener algunos problemas, ¿verdad? El primero es que va a ser costoso porque vamos a necesitar el combustible o pagarle a la persona para que vaya a colectar el lirio acuático. Y el segundo es que al utilizar este método mecánico, pues siempre van a quedar un poquito de semillitas dentro de nuestro cuerpo de agua. Entonces esa semillita se va a reproducir rápidamente y otra vez dentro de unos 3 o 4 meses ya vamos a tener otra vez infestado con este lirio acuático. Entonces, pues otra vez vamos a necesitar utilizar el método mecánico. Esto incrementa los costos y pues es un método que no es totalmente eficiente. Otro de los casos es que algunos reportes, en algunos países, han intentado utilizar algunos herbicidas o productos químicos para intentar el control del lirio acuático. Sin embargo, para esto hay que llevar a cabo algunos estudios y estos químicos pues pueden llegar a presentar diferentes problemáticas porque estos pueden afectar, a la vez de que afectan al lirio acuático, pueden afectar también a las especies que se encuentran endémicas en el cuerpo de agua. Y entonces no vamos a estar afectando solamente a esta planta que queremos controlar, sino que vamos a estar afectando a otras especies como peces u otras plantas que se encuentran dentro de nuestro río o lago. Por lo tanto, este método pues tampoco es totalmente eficiente, ¿no? También existen algunos estudios y algunos trabajos que han intentado introducir un depredador biológico dentro de nuestros cuerpos de agua. Algunos de ellos han utilizado ácaros, bacterias o algunos peces que se comen a esta plantita. Sin embargo, dentro de los reportes que han presentado, estas especies no son tan fáciles de adaptarse a los nuevos países, a los nuevos cuerpos de agua, y estos ácaros o bacterias que introducen al medio, pues se mueren y tampoco son totalmente eficientes. Por eso surge la necesidad de presentar un nuevo método, ¿no? Que intente el erradicar esta maleza. Y pues nosotros en este caso proponemos un método físico. Y pues nuestra propuesta es que debido a que actualmente pues no contamos con un procedimiento totalmente eficiente y económico para controlar esta maleza, pues se propone un método, una metodología que durante los últimos años ha demostrado afectar el mecanismo de intercambio de gases y el flujo de agua de las plantitas del lirio acuático. Y lo que nosotros hacemos básicamente, se los voy a platicar cómo es el proceso que nosotros utilizamos. Nosotros vamos a ir hasta un cuerpo de agua en donde sabemos que está infestado con lirio acuático. En este caso, esta es una fotografía de un canal de Xochimilco. Aquí nosotros colectamos diferentes especies, diferentes ejemplares de lirio acuático. Nosotros las tomamos y asimismo tomamos agua del canal donde nosotros estamos tomando el lirio acuático y nos llevamos las especies, estas plantitas, estos ejemplares en bolsas y los llevamos hasta un lirio acuático, hasta un acuario invernadero, como el que les presento en estas fotos. En este caso nosotros lo vamos a adaptar a las condiciones, a condiciones específicas en donde vamos a tener una incidencia de luz natural del sol. Lo vamos a recubrir con un protector como de tipo invernadero para que no le llegue el sol directamente. Vamos a tener un reflujo de agua para que el agua esté circundante siempre
y pues el lirio acuático pues nos dura un poquito más. Lo que nosotros intentamos hacer es que sea condiciones similares a las que se encontraba en su medio natural, y pues el agua que tomamos o que extrajimos del lago, pues la agregamos a para que estos no se sientan como un cambio tan drástico del medio al que estaban acostumbrados. Entonces, pues así es como nosotros preservamos en nuestro acuario invernadero. Bueno, una vez que nosotros ya adaptamos nuestras plantas al acuario en donde nosotros las tenemos, pues seleccionamos un grupo de plantas, el cual vamos a irradiar con un método físico, es decir, con sonido o ultrasonido, y agarramos otro grupo de plantas y nosotros lo vamos a dejar como un grupo control, el cual no le vamos a hacer absolutamente nada, solamente lo vamos a dejar bajo las mismas condiciones. Ya que tenemos nuestros dos grupos seleccionados con características similares, pues ahora sí, nosotros vamos a tomar un grupo, el que vamos a irradiar, y lo vamos a llevar hasta un sistema que nosotros implementamos en el laboratorio de Cicata legaria. Este sistema nos va a permitir irradiar mediante ultrasonido. En este caso, la imagen que podemos observar aquí en la imagen, podemos ver que tenemos un software. Nos va a permitir cambiar las condiciones de frecuencia y de potencia de salida a las cuales nosotros queremos irradiar, y esto para ver cuáles son las características del sonido que nos van a permitir generar un daño. De ahí nosotros, una vez que llevamos a cabo la irradiación, pues vamos a hacer un análisis o diferentes análisis. En este caso, primero vamos a hacer un análisis estomático. Vamos a observar mediante un microscopio óptico cómo es que se dañaron los estomas, y mediante un sistema que tenemos nosotros en Cicata legaria, que es un sistema de fotosíntesis, un sistema portátil que nosotros lo podemos llevar a campo sin ningún problema. Con vamos a estar analizando las propiedades de intercambio de gases de nuestras plantas que fueron irradiadas, así como de las del grupo control. Bien, les voy a hablar un poquito de nuestro generador sónico. Este generador que nosotros diseñamos, pues nos va a permitir controlar los parámetros, como les mencionaba, de frecuencia y de potencia. Básicamente es un amplificador de sonido y su fuente para encenderlo. Y vamos a tener también cuatro tweeters o 4 altavoces, de los cuales nosotros vamos a estar emitiendo el sonido. Con de trabajo o con este sistema, nosotros vamos a poder variar 3 cosas. Uno va a ser la frecuencia de salida, otro va a ser la potencia. La potencia solamente podemos trabajar por abajo de los 100 watts. La frecuencia podemos trabajar desde los 20 kilohertz hasta los 250 hertz. Y otro parámetro que nosotros podemos variar con la irradiación, pues es el tiempo de exposición. Es decir, nosotros podemos dejarlo desde minutos expuesta a la planta a radiación hasta muchas horas, o lo que no es conveniente es irradiar durante días, ¿no? Pero lo que intentamos es irradiar durante varias horas, ¿no? Para asegurarnos que se genere el sonido. El sonido y el daño dentro de las estructuras. Una vez que nosotros colocamos el sonido el sonido y el ultrasonido dentro de la planta, pues vamos a generar diferentes daños, y vamos a generarlo mediante sonido y ultrasonido. Aquí vamos a definir primero cuál es el sonido que nosotros escuchamos. Una persona, de acuerdo a los reportes, puede escuchar desde los 20 kilohertz, y hay algunos autores que reportan que el ultrasonido, o que una persona puede escuchar máximo hasta los 16 o 20 kilohertz. Esta es la gama en la que una persona puede escuchar dependiendo de la calidad del oído. Es decir, un bebé puede presentar una gama audible más amplia, mientras que una persona adulta pues ya reduce este rango, ¿no? Y por debajo de esta frecuencia vamos a encontrar que por debajo de los 20 Hz nosotros vamos a encontrar las ondas infrasónicas, y en el que nosotros trabajamos, que es por arriba de la gama audible o por arriba de los 16 kHz, vamos a encontrar las ondas ultrasónicas. Estas ondas que nosotros ya no alcanzamos a percibir, es decir, por arriba de los 16 kHz, de acuerdo a diferentes autores, van a ser las que nos permitan llevar a cabo un mejor efecto nocivo dentro de nuestras plantas. Esto nos va a permitir generar hasta ahora lo que conocemos como 2 fenómenos. Uno es un daño que es el fenómeno de la cavitación.
El fenómeno de cavitación básicamente consiste cuando pasa la onda mecánica a través del agua, a través del líquido, consiste en variaciones periódicas mecánicas a través de las moléculas de agua. Estos van a comenzar a comprimirse y a expandirse hasta que llega hasta un punto crítico y las moléculas ya no van a aguantar las moléculas de agua y se van a separar tanto que va a haber un cambio de fase. En este caso se va a generar un gas o una burbuja de aire de vapor de agua. Sin embargo, el movimiento de la onda mecánica va a seguir creciendo. Aquí ya vamos a tener ahora una burbuja de vapor de agua dentro de nuestra planta, pero la onda mecánica sigue pasando aquí. Y lo que va a hacer es que estas compresiones y expansiones de la burbuja van a seguir. Esta burbuja, como se puede ver en la imagen de aquí, van a seguir creciendo, es decir, la burbujita va a seguir expandiéndose, se va a hacer amplia, se va a hacer grande y va a reducirse de su tamaño, se va a comprimir. Se va a hacer grande y se va a comprimir. Así hasta por cierto periodo de tiempo, hasta que va a llegar un tamaño de la burbuja en el que ya no van a aguantar las moléculas y va a ocurrir una implosión de la burbuja. Con esta implosión se van a generar grandes cantidades de energía en donde se nuclea la burbuja, generando altas temperaturas y altas presiones, generando daños en las estructuras acuosas de nuestra planta. Esto generalmente se va a llevar a cabo dentro de los estomas de nuestras plantas y esto lo vamos a analizar un poquito más tarde. Y otro de las problemáticas que nosotros podemos generar es el fenómeno del embolismo. De manera natural en las plantas, cuando hay un daño en el xilema de las plantas, los ductitos estos que promueven o que mueven la savia dentro de la planta, pues va a existir un flujo normal de agua. Cuando se dañan las paredes van a comenzar a entrar burbujas de aire. Con la cavitación que nosotros generamos dentro de los estomas y reventemos estos estomas, va a haber un mayor flujo de aire dentro de estos, bueno, no de aire, sino de líquido, de savia y de nutrientes y de líquido, lo cual va a generar un mayor desgaste en estos vasos o estos xilemas de las plantas, lo cual va a aumentar en gran cantidad el embolismo. Van a generarse una mayor cantidad de burbujas de embolismo dentro de la planta y pues a la vez esta cantidad de burbujas que pasan a través del xilema pues van a estar generando más daños porque van a estar deteriorando. Es como si tuviéramos una manguerita de agua y todo el tiempo estuviéramos pasando agua. Lo que va a pasar en cierto tiempo, y nutrientes, lo que va a pasar en cierto tiempo es que va a tener un desgaste más rápido y con esto pues nosotros vamos a generar un daño en la estructura interna también de la planta. Bueno, nosotros una vez que generamos este daño, pues analizamos, como les mencionaba, mediante un microscopio óptico y básicamente es el que tenemos en esta imagen. Nosotros podemos observar los estomas a nivel individual mediante diferentes objetivos de nuestro microscopio y uno de los análisis que le hicimos para observar el funcionamiento de los estomas, pues fue mediante un video y nosotros hicimos incidir luz a los estomas y pues pudimos observar cómo es la respuesta que tienen los estomas precisamente a la incidencia de luz. En este video se los voy a presentar. Aquí quiero que, si lo pueden ver en el estomita, en la imagen del centro, podemos ver, si nos enfocamos en el centro, vamos a ver cómo al incidir luz, este estoma va a tener una respuesta a abrirse. Y esto es quizá precisamente debido a que la incidencia de energía dentro de la planta lo va a llevar a un aumento de temperatura y la respuesta que va a tener nuestra planta, pues va a ser atender a liberar agua y regular la temperatura de la hoja. Entonces, pues con este video demostramos que tenemos una respuesta precisamente de nuestras hojas. Además de esto, pues nosotros nos dimos a la tarea de caracterizar nuestras plantas de lirio acuático. Inicialmente determinamos la densidad estomática que nosotros presentábamos, o bueno, que se presentaban en el haz de la hoja y en el embés. En este caso, en la imagen de la izquierda, podemos ver los estomitas de la cara inferior, es decir, la cara que está hacia abajo,
es decir, a la que no le da el sol, y la imagen de la derecha podemos ver la cara superior, es decir, donde incide la luz solar. En este caso hicimos un conteo y para determinar la densidad estomática, pues medimos el área que nos proporciona la imagen de nuestro microscopio óptico y contamos cada uno de los estomas. Así pudimos determinar la cantidad de estomas que tiene por milímetro cuadrado. Prácticamente vemos que es la misma cantidad de estomas dentro de en los dos lados de la hoja. También determinamos el tamaño de los estomas. En este caso observamos el ancho, como se puede ver en esta imagen. El microscopio nos permite medir el ancho y el largo, y pues con esto nosotros tomamos diferentes mediciones de nuestro estomita y lo comparamos con lo reportado dentro de la literatura, y pues observamos que nos encontramos ahí en el rango, ¿no? Dentro de los reportes de otras plantas, dentro del tamaño. Una vez que ya caracterizamos nuestros estomitas con el microscopio óptico, pues nosotros también observamos cuál era el daño una vez que había sido irradiado con el ultrasonido. Y para esto analizamos primero las plantas que no fueron irradiadas, es decir, nuestro grupo control. Aquí, como podemos ver, en la imagen de la izquierda vamos a tener una micrografía de nuestros estomitas antes de ser irradiados. Es decir, así como tomamos del acuario invernadero nuestra plantita, tomamos una captura de los estomas, y por el otro lado de la derecha observamos de ese mismo grupo control del que no fue irradiado, le tomamos una imagen y observamos los estomas. Prácticamente vemos que los estomas siguen intactos, ¿no? Vemos cómo tienen la misma apertura, el mismo cierre, los estomitas tienen la misma forma, y después de esto comparamos contra la plantita que se había sido irradiada. En este caso, en la izquierda, tenemos a la plantita antes de haber sido irradiada, y en la imagen de la derecha podemos observar una vez que fue irradiada, dejamos pasar 12 días y observamos los estomas como habían sido dañados, o las partes en donde estaban los daños de la planta, pues ahí observamos los daños, ¿no? Y podemos ver cómo la mayoría de estos estomas presentan unos tipos como costras alrededor de los estomas, y la mayoría de los estomas estaban muy abiertos, tenían una apertura no natural, una apertura anormal, por así decirlo, y al incidirle la luz, pues estos ya no tenían la misma función que como lo tenían al principio del experimento. Esto también lo hicimos, esta comparación lo hicimos también de manera física con la plantita, y pues nosotros observamos el lirio acuático antes de iniciar el experimento. Tomamos la foto, primero obviamente la etiquetamos previamente para saber cuál era nuestra planta del grupo control, y 12 días después de haber iniciado el experimento, pues nosotros volvimos a tomar la planta o foto de la planta, y observamos que no había mucho daño. O sea, tenía unas manchitas quizá por el sol, pero nada que ver con algún daño severo, ¿no? Y pues lo mismo hicimos con la planta de lirio que fue irradiado. En este caso, en esta imagen podemos observar cómo en esa plantita no tenemos ningún daño. Esta fue antes de comenzar el experimento. Y después de haber sido irradiado, podemos observar cómo comienza una sequedad o a resecarse esta plantita, principalmente por los extremos. Aquí podemos observar en estos circulitos que enmarco aquí, cómo se presentan algunos daños. Y pues hasta ahora tenemos diferentes estudios. Tenemos también estudios con el sistema del ICOR, que nos permite determinar o observar las propiedades de intercambio de gases. Tenemos otros sistemas, pero pues esto era lo que me pareció más interesante para mostrarles el día de hoy. Así que por mi parte, eso sería todo. Ay, muchas gracias, Alejandro. No, Realmente es muy, bueno, a mí me agradó mucho el tema cuando lo leí, porque es algo que es muy actual. Justamente todo esto de las plagas, que a veces no las consideramos como tal, ¿no? Que como decías, es una flor que se ve muy bonita, pero hay que controlar su crecimiento, y resulta que como son de las primeros organismos en poblar la zona de tierra, ya que la vida surge del agua y de los primeros pobladores a tierra fueron las plantas, entonces ellos son sumamente fuertes para poder invadir a un siguiente
nivel, ¿no? Entonces está muy padre porque no porque sea natural, implica que pues sea en cierta medida como que sano, ¿no? Y lo debemos de controlar. Entonces, le recuerdo pues a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas, que son yo creo que bastantes para este tema. Y en lo que llegan ellos, pues yo quisiera hacerte una pregunta súper especial o específica en relación a los estomas. ¿Cuál es la función del estoma en sí para la planta y por qué a partir de él pues, se pueden llevar a cabo pues todo esto que haces tú en tus experimentos, ¿no? O sea, ¿por qué esa parte de la planta en general? Sí, bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que, ¿por qué estudiamos el estoma y cuál es la función del estoma? Una de las propiedades que nosotros analizamos inicialmente fue precisamente el intercambio de gases dentro de nuestra plantita, porque pues el sistema con el que contamos pues nos da opción a hacer este estudio, ¿no? O sea, nos permite llevar a cabo diferentes propiedades, pero esa es una de las opciones y nos dimos cuenta que uno de los principales parámetros que se afectaba era el intercambio de gases, es decir, la captación de dióxido de carbono y la liberación tanto de moléculas de agua o vapor de agua y del oxígeno. Entonces, pues nos dimos a la tarea de ver, o sea, nosotros ya lo veíamos mediante las gráficas con nuestro equipo, pero nosotros dijimos, bueno, pues ya estamos viendo que hay un efecto, pero no estamos viendo físicamente qué le está pasando a la planta, ¿no? O bueno, lo veíamos que se secaba, pero no sabíamos por qué. Entonces, pues dijimos, precisamente es el estoma, ¿no? El que se está afectando. Y entonces, pues ya decidimos observarlo mediante el microscopio y precisamente era lo que estaba pasando, ¿no? Se estaba dañando. Y este estoma, pues es una de las partes fundamentales que tiene la planta, porque es uno de los poros, es básicamente una valvulita que tiene la planta para captar el CO2 que va a utilizar para generar fotosíntesis y su conversión a oxígeno. Además, va a estar liberando vapor de agua con diferentes funciones que cumple la planta, ¿no? Como la regulación, como nosotros, la transpiración para regular la temperatura y para estar llevando a cabo el flujo de nutrientes desde la raíz hasta la punta de la hoja, ¿no? Sí, digamos que es en cuestiones del metabolismo, ¿no? Que lleva a cabo la planta directo en el estómago. Por ejemplo, como hablabas de la cavitación y que justo ibas hacia las partículas de agua, y yo me imaginaba que probablemente la vacuola tuviese una participación mayor, justo porque es la que mayor cantidad de agua tiene, pero pues no, sino que no es solamente que estén las moléculas de agua, sino también el proceso metabólico en sí con esta liberación de gases que tú nos has explicado. Sí, exacto. Sí, en general, bueno, la cavitación se da en toda estructura donde hay agua, pasa la onda y la ondita ya está generando su efecto, ¿no? Ya está generando daños ahí. Y, por ejemplo, más o menos en cuánto tiempo ya, digo, tú haces los experimentos en tu laboratorio, ¿no? Con algunas de tus plantas, pero teníamos ahí las imágenes de cómo se ve Xochimilco, que está totalmente cubierto por el lirio, y para, pues digamos, ir poco a poco reduciendo la población, porque no se trata de, bueno, no sé, o ya me dirás tú, si es erradicarla por completo o simplemente mantener su población. Y así como lo veíamos todo cubierto, más o menos en cuánto tiempo con tu sistema puede modularse o regularse la población del lirio acuático en esa zona. Sí, fíjate, también esa es otra buena pregunta. Lo que hemos visto hasta ahora es que la planta no se muere de completo. Cuando nosotros irradiamos, no es como que la irradiemos y pase, no sé, 3 meses y se muera, ¿no? O sea, lo que hemos estado observando es que sí se da una sequedad, pero lo que también observamos es que se detiene su desarrollo. Es decir, una plantita de nuestro grupo control, ella crece de manera natural, como si estuviera en su medio. Ella crece y crece y crece y crece. Pero cuando la irradiamos ya no crece de manera natural, como que detiene un poco hasta cierto punto su desarrollo.
su crecimiento. Entonces, lo que estamos buscando, o el objetivo que nos planteamos para no vernos tan ambiciosos en el control de esta planta, pues es intentar llevarlo a cabo o utilizarlo con otro método de control. Es decir, lo que podríamos hacer inicialmente es utilizar un método mecánico que recoja el lirio acuático ya adulto, y cuando esté creciendo nosotros poder irradiar y evitar que las semillas que vayan a crecer y que se vayan a convertir en un ejemplar adulto, pues que se continúen así o que de plano no crezca nada, y que las plantitas que ya están en una edad tipo adolescente, que ya no crezcan, se queden pequeñitas y en cierto punto de su vida pues ya se mueran ahí, ¿no? Entonces, sí estaría un poquito complejo decir, bueno, lo vamos a erradicar, no sé, en 3 meses, porque también sería, hasta ahorita no tenemos como un estudio en campo. Ahorita lo que tenemos es estudio en laboratorio, pero sí lo tenemos pensado llevar a cabo a nivel ya de campo, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a llevar nuestro sistema y vamos a irradiar y a ver cómo reaccionan ya ahora en un grupo más grande, ¿no? Sí, porque por ejemplo, en la sesión anterior, que era sobre irradiación en alimentos y en otras, por ejemplo, también en plagas, pero animales, sobre Ajá. todo en insectos, y pues sí, no, ahí es para controlar ciertas poblaciones, hacer estériles a los organismos y que pues entonces se reduzca. Pero en plantas, pues realmente generar ese tipo de procesos pues es complicado, ¿no? Entonces Sí. son otros mecanismos lo que llevan acá y, por ejemplo, no solamente en el lago de Xochimilco ocurren estas cosas, sino también en diferentes presas naturales y presas ya fabricadas artificialmente, pero que sí son muy necesarias para la población. Entonces, sí es un problema importante. Por ejemplo, en la presa San José en San Luis Potosí, tienen ese problema de lirio y es rapidísimo la propagación que tiene. Y entonces, de por sí es una zona cierta semidesértica, que ocurra esto en su fuente acuífera es un problema muy grave, ¿no? Entonces sí hay mucho de dónde sacar. Y esto me hace pensar también, por ejemplo, ahorita el problema del sargazo. Uh-huh. El sargazo es, bueno, es otra especie, pero probablemente tu sistema pudiese funcionar, ¿no? Sí, Ahí. exacto. Sí, y como tú dices, no solo es en la parte de los cuerpos de agua que son como turísticos, ¿no? También ahí surgía un problema porque había las hidrotérmicas, estas que ocupan la caída del agua para mover los generadores eléctricos, en donde se estaba acumulando lirio, y este lirio estaba empezando a meterse en las turbinas que generan la electricidad, y los estaban descomponiendo muy rápido. Entonces ahí era un problema que les estaba generando a las empresas fuertísimo. Entonces, pues sí, o sea, como dices, la oportunidad está en todos lados. Esta plantita, como dices, pues sí, se ve muy bonita, pero sí es un problema, y no solo en México, en diferentes países está presente. Donde se adapta esta plantita está muy fuerte, y pues sí se necesita un control. Y también ahí va otro punto, ¿no? Porque nosotros al incidir la radiación no sabemos si este ultrasonido vaya a afectar a otras especies, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer un estudio de ver qué potencia, qué frecuencia, qué tipo de exposición nos va a permitir solamente afectar a la planta del lirio acuático sin afectar a un pez, a un anfibio, a una plantita endémica, ¿no? Y sí, por supuesto, te podría hacer al sargazo, utilizando nuestros tweeters o nuestros altavoces, pero que se puedan sumergir, y como es una plantita ahora que está sumergida dentro del agua, pues nosotros también podríamos irradiarla ahora sí y ver a qué frecuencia y qué potencia podríamos afectar dentro del agua, ¿no? Ahora sí. Ya la onda mecánica ya no se va a mover por el aire, ahora se tendría que mover a través del agua, ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, ¿cómo opera tu sistema portátil de fotosíntesis en campo? Este tiene un sistema muy práctico. La verdad,
bueno, solo lo coloqué aquí, pero para hablar de él, pues sí me necesitaría un poquito más de tiempo porque es más extenso y tiene más funciones. Pero básicamente lo que nos permite, tiene dos pilas, tiene dos pilitas recargables que nos va a permitir trabajar durante mucho tiempo, varias horas ahí, trabajar en campo, nosotros los llevamos. Es básicamente a ver si quieres, lo pongo aquí, una computadora, aquí está. Esta consolita que nosotros tenemos nos va a permitir operar todo. Y aquí, como lo puedes ver en la imagen hasta la izquierda, tenemos una pincita. Esa pincita nos va a permitir sujetar a la hoja. Si ves, la pincita está abierta. Nosotros colocamos la pincita dentro de la pincita, nosotros vamos a colocar aquí nuestra hoja. Y básicamente lo que va a hacer es estar pasando un láser y analizar la cantidad o la concentración de los diferentes componentes del aire, como son el CO2 y el oxígeno. Va a tener dos camaritas y con esto va a estar analizando la concentración de aire y de vapor de agua que se encuentra dentro de las cámaras y nos va a permitir dar un mejor estudio de cuánta agua es la que está transpirando, de cuánto CO2 es el que está captando en cierto tiempo, de cuánto oxígeno es el que está liberando. Otras camaritas nos permiten, por ejemplo, esta que vemos en esta imagen, nos permite, tiene unos LEDs por dentro y nos permite incidir luz a diferentes longitudes de onda y a diferentes tiempos y nos permite ver cuál es la fluorescencia de las plantas, ¿no? Para analizar sus componentes, ay, se me fue el nombre. Los componentes que le dan el color a la planta, ¿no? Sus cloroplastos. Sí, sus cloroplastos, exactamente. Sus pigmentos, perdón, sus pigmentos fotosintéticos. Ajá. Sí, nos da las características que tienen estos, ¿no? Sí, está bastante completo este equipo, este sistemita. Sí, sí, para su funcionamiento, pues más. Da curiosidad porque son cosas que uno nunca ha visto, ¿no? Como que no son comunes y por ello es que sí, trabajar con una especie que no sea animal o de ese reino, es complicado saber cómo vamos a interactuar con él, ¿no? En este caso con tus lirios. Y en ese sentido veo que pues están ahí tus lirios, son individuales, pero cuando están en conjunto, pues obviamente hay una comunicación general entre ellos, ¿no? Entonces aquí tienes tu sistemita ideal, o se te ha ocurrido hacer por ahí, al menos tener a dos lirios juntos y ver si tú estás irradiando a uno, qué sucede con el otro, ¿no? O sea, aunque esté solamente enfocado en uno y que el otro, ¿qué le pasa? ¿Recibe alguna comunicación por su compañero o no? No sé, se me ocurre. Bueno, generalmente al inicio del experimento sí intentábamos agarrar un grupito completo y sí intentábamos irradiarlo, pero debido a que nuestros altavoces o nuestros tweeters no abarcan una gran porción de la hoja de lirio, pues vimos que no tenía el mismo efecto a que atacáramos uno individual, ¿no? Entonces veíamos un mayor efecto si nosotros colocábamos un altavoz directamente a nuestra plantita que si lo agarrábamos en grupo. Y sí, o sea, yo creo que, bueno, hay una autora, una científica, es de Australia, que hace estudios precisamente en plantas y tiene un montón de artículos y dice que sí, si gustas, ella es la doctora Mónica Gagliano. Esta doctora tiene redacciones y dice que las plantas, en general, habla mucho de plantas, ¿no? De hidrobiología y esto. Y dice que las plantas pueden escuchar todo, que captan el sonido y que, bueno, además, no sé si suene muy, muy raro, pero que además las plantas pueden transmitir sonido, pueden transmitir a frecuencias que nosotros no percibimos, pero que ellas también se comunican. De hecho, ella ha intentado colocarle micrófonos a las plantas para intentar ver qué es lo que puede captar y tiene trabajos bastante interesantes, bastante buenos. Y sí, yo no dudo que
que las plantitas también puedan comunicar, ¿no? Cosas desde que va fluyendo los nutrientes y la savia a través de su sistema, pues ahí están emitiendo sonido, ¿no? Pero bueno, eso de que nos pudiéramos comunicar, pues sí, sí es un tanto complejo, ¿no? Pero bueno, ahí están sus estudios de ella y también son interesantes. Sí, sí, te mencionaba porque, por ejemplo, también se sabe que una planta, cuando un animalito se le está comiendo, pues sí libera ciertas sustancias que hacen tanto que su sabor se modifique un poco como para cierto tipo de feromonas, para que las otras plantas sepan que hay pues un intruso, ¿no? Entonces aquí, digamos, con tu sistema, aunque es sonido, pues está afectando directamente partes internas de la planta, que digo, como es el sitio metabólico de intercambio de gases, pues sí debe de ser como un estrés muy grande en tu plantita, ¿no? Bueno, en el lirio. Así es que debe mandar una señal o algo. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa con el que está a un lado, ¿no? Y como las veo ahí individuales, igual a lo mejor se te ha ocurrido. Y pues en eso, bueno, eres biotecnólogo, ¿no? O sea, de formación biotecnólogo y por eso pues vas hacia el área biológica, pero ¿por qué te llamó la atención las plantas respecto a otros pues, sistemas que pudiste haber encontrado? Sistemas biológicos, porque en sí creo que ya el hecho de ser biotecnólogo, eso te llama hacia la naturaleza. Sí, exacto, a lo que yo había estudiado, pues me llamaba un montón la atención, ¿no? Y no sé, o sea, a mí siempre me ha llamado la atención las plantitas. Yo, de hecho, uno de lo que más me gusta y que coleccionaba hace un tiempo eran cactus. O sea, a mí me gustaban también un buen los cactus y en general las plantitas siempre me han llamado la atención. Pero bueno, esta era una forma de intentar erradicar una maleza. Cuando yo llegué, de hecho, a hacer mi posgrado, bueno, desde que empecé antes, estaba en la ingeniería y me ofrecieron este proyecto, pues yo decía, no, pues también entraban como mis dudas, ¿no? De si se va a poder, no se va a poder. Pero dentro de lo que yo veía, decía, bueno, es que trabajar quizá con muestras inorgánicas, pues no hay problema, ¿no? O sea, uno puede siempre trabajar y no va a tener problemas, pero ya entrándose en seres vivos, pues sí, ahí es un tanto complejo, ¿no? Ahorita ya, bueno, yo no le haría daño a un animalito, ¿no? Pero no es diferente porque ellos, bueno, como lo sabemos, pues sí, es un poco más complejo por todo lo que ya hay, ¿no? Leyes y normas que ya es muy difícil trabajar con ellos. Entonces, pues no me era tan grato yo trabajar con animalitos y pues dije, ok, pues una plantita pues a lo mejor se va a sentir, pero es diferente, ¿no? O no va a ser lo mismo que trabajar, no sé, con un ratoncito que con una plantita, ¿no? O sea, además vamos a tener más ventajas porque pues vamos a ayudar a otras especies que son endémicas, ¿no? Por ejemplo, en Xochimilco, al retirar nosotros esta planta, pues vamos a intentar preservar al ajolote, o no sea un pez que sea endémico de los canales. Entonces vamos a ayudar a otras especies, pero pues la desventaja es que vamos a arrastrar a esta especie, ¿no? Vamos a intentar, eh, por así decirlo, erradicarla. Entonces me pareció muy, muy buen proyecto desde que llegué y me acostumbré, me adapté, fui adaptándome a los sistemas a los que teníamos, al sistema en el que se trabajaba y me gustó mucho desde el principio. Qué bien, sí, pero digo, cuando trabajamos con otro animal, aunque sea un insecto, pues como que nos relacionamos a él por sus procesos de respiración, etcétera, ¿no? Como que no son muy afines. En cambio, con plantas, comprender cómo es que ellas trabajan en sí es quizás un poquillo, como no lo asociamos a nosotros, pero ya que los empiezas a analizar, ves todo ese proceso. No, qué padre, te felicito mucho. Está muy interesante tu proyecto, pero sobre todo tiene mucho uso necesario, porque mencionaba no solamente en Xochimilco, sino varias presas, varios sitios en donde pues hay que controlar la población de estas malezas, ¿no? En general. Y tener un sistema que sea lo menos invasivo también para el ambiente
y el menos perjudicial también para el resto de las especies. Sí, exacto. Sí, y también, bueno, a futuro veíamos también un proyecto de ahora ya no utilizarlo para hacer un daño a una planta, sino ahora decíamos, bueno, ya también hemos encontrado que algunas frecuencias se utilizan, bueno, cambiando los parámetros, pues puede ser benéfico hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué no utilizarlo con un sistema, con una planta de cultivo? Ese proyecto también quedó ahí como pendiente, pero pues también ahora utilizarlo para otro bien, ¿no? Pero ahora para hacer un beneficio a una planta. Decir, ¿qué pasa si nosotros le ponemos el sonido a una planta de jitomate? ¿Va a crecer más rápido? ¿Va a germinar más rápido? Ajá, entonces, pues también ahí está otra propuesta que nosotros tenemos en mente y es ahora llevarlo a algo benéfico para las plantas, ¿no? Sí, eso, digamos, siempre le emociona a uno, ¿no? Sacas algo, pero ya empieza a comprender el sistema y tu mente vuela y te imaginas otras cosas y sabes en dónde puede estarse aplicando. Sí, Sí, exacto. bien. Ujú. Bueno, no sé, Ujú. algo más que nos quieras compartir que no hayamos aquí mencionado en este momento y que dijeras, ay, pues es que me gustaría que la gente se quedara con esto, pensando en esto, sobre lo que se puede hacer respecto, digamos, ya sea a lo que tú te dedicas o bien a algún otro interés que tú tengas, ¿no? Aunque no sea este, pero que te gustaría que la gente se quedara con ello en un poquito de curiosidad y que después se vaya a leer un poquito más sobre esto. Pues sí, pues me gustaría que la gente sí, como tú lo mencionaste un poco al principio, ¿no? O sea, muchas veces vamos a los lugares y no nos percatamos de todo, ¿no? O sea, pensamos, llegamos y vemos natural, ¿no? O sea, ya se nos hace lo natural llegar, no sé, a Xochimilco y ver este tipo de plantas y decir, ah, pues a lo mejor es de aquí, pero no vemos el trasfondo, ¿no? No vemos cómo es que esa planta es de ahí, o esa planta es de aquí, de México, esa planta o no solo con plantas, ¿no? Este animalito, un animalito que también es, por ejemplo, una plaga es la tortuga japonesa, ¿no? Que también la llevan pero pues nosotros como llegamos a los lugares y decimos, ah, pues vemos esta especie, vemos este animalito, vemos este árbol, y se nos hace de manera natural, pero no siempre nos ponemos a pensar y decir, ah, esto sí será endémico de aquí, esto sí lo cultivarán las personas de aquí, yo creo que tomar conciencia y que cuando vaya la gente a Xochimilco, cuando vaya a un lago o a una presa y vea las especies que ve ahí, hacerse la pregunta, las mismas personas, ¿no? Y decir, ok, esta plantita, este pececito, este animalito sí será de aquí y pues buscarlo, ¿no? Yo siempre lo que intento hacer cuando voy a algún lado, sobre todo en mis prácticas que hacía en la universidad, veía los animalitos y los buscaba. Ah, ¿qué animalito es? Ah, ¿de dónde es? Ah, y pues siempre me gustó eso como investigar, por eso me dediqué a la investigación y buscar en Google y googlearlo y ver, ajá, las plantas igual que compraba mis cactus y los tenía ahí, decía, ¿de dónde es? ¿Qué es? ¿Qué especie? ¿Qué subespecie? Ajá. Así, pues, si le gusta a la gente y le llama la atención, pues eso estaría súper padre, ¿no? Sí, ay, qué lindo. Sí, eso está genial. Pues yo te agradezco mucho, Alejandro, que hayas estado aquí con nosotros y sobre todo lo que has compartido, ¿no? Que para mí es algo sorprendente porque es algo muy diferente a lo que he visto siempre y está bien padre tu trabajo. Muchas No, muchas gracias. felicidades. No, hombre, Y muchas pues gracias. a nombre de Prometea X te agradecemos tu participación. Muy pronto recibirás en tu correo tu constancia sobre esto y pues queda la invitación abierta. Si quieres venir a hablarnos de algún otro tema, pues ya sabes que eres más que bienvenido aquí con nosotros. Muchas gracias. Claro que sí, sí, si da la oportunidad, claro que sí. Estaría bien volver a participar con algún otro tema con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Bye.